En este video quiero hablarte un poco sobre el modelo psicológico del consciente y el subconsciente y cómo esto puede tener un efecto positivo o negativo en nuestras vidas dependiendo desde dónde nos esté anclando con diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Ok? Básicamente, lo que podemos definir en un modelo simple es una parte de nuestra conciencia o de nuestra presencia o de lo que es claro para nosotros se encuentra en el consciente, en esta parte de aquí arriba. La otra parte, que significa algunos dicen más del 90% de nuestro pensamiento y de nuestras estructuras internas, podemos catalogarlo como el subconsciente. La superficie, la punta del iceberg, es todo aquello que somos capaces de percibir con total claridad o con total intención sin necesidad de hacer mucha indagación dentro de nuestra mente o dentro de nuestros pensamientos. El consciente o la punta del iceberg es, por ejemplo, la conciencia que tenemos sobre el que en este momento estás mirando un video, la conciencia que tenemos sobre lo que ves en este momento o el sonido de mi voz que está llegando a tus oídos. Todos estos pequeños aspectos que son como muy fundamentales y que de alguna manera podemos percibir con mucha sencillez del mundo externo y también de nuestro mundo interno son aquellos que llamamos consciente. ¿Cuál es el subconsciente? El subconsciente es todo aquello que está dentro de nosotros que no podemos percibir de una manera tan clara o de una manera tan concisa a menos que tengamos que hacer un trabajo exploratorio un poco diferente o prestar una atención específica con más detalle. Por ejemplo, la sensación de la ropa que tenemos puesta. Hasta hace un momento no eras consciente de ello. Toda esta información se encontraba dentro del subconsciente, al igual que la sensación de tus pantalones o de la ropa que lleves puesta, de los zapatos, la sensación que tengo sobre mi nariz y sobre mis orejas, de mis lentes, son cosas que ya están ahí, pero que sin embargo estamos tan acostumbrados o tan anclados a ellos, pues no lo notamos más. Están ahí, se sienten, están presentes, pero ya no lo tenemos como en el plano de la conciencia, sino que baja a un segundo plano más profundo y nos está dando información que si bien está ahí, no es tan concreta o tan clara. Es como cuando tenemos muchos programas abiertos en una computadora y solo estamos escribiendo en nuestro procesador de textos o nuestra hoja de cálculo el programa que estamos viendo justo en pantalla. Este sería el representativo del consciente. Sin embargo, sabemos que detrás de este proceso principal que tenemos podemos tener una serie de aplicaciones o programas abiertos que están ahí en segundo plano, están por detrás y que toda la información y todos sus procesos ahí están, aunque no seamos capaces de percibirlos con tanta claridad. Al igual, esto sucede en un teléfono, como por ejemplo cuando estamos haciendo una llamada, sabemos que en el primer plano está sucediendo la llamada y en un segundo plano hay una serie de datos que se están enviando a un satélite y que regresan y que se codifican a través de números y que después se decodifican en otro teléfono para que se escuche tu voz como un audio normal. ¿Okay? Todos estos procesos suceden en un segundo plano. El proceso del cual nosotros somos conscientes es de la voz y de la llamada de la otra persona que está del otro lado de la línea. Sin embargo, no somos conscientes tanto de todos estos procesos secundarios asociados a esta llamada o a esta acción de que podemos escuchar la voz de otra persona desde nuestro aparato telefónico hasta cualquier otro aparato telefónico. Ok, dentro de nuestras situaciones de vida o dentro de nosotros como personas tenemos muchas cosas que nos pasan que van generando la solidez de un subconsciente que simplemente se va al segundo plano porque no podemos tener consciente todo.
Tenemos que filtrar para poder concentrarnos en la vida. Si necesitamos hacer comida, necesitamos concentrarnos o tener conciencia sobre las acciones de este momento, porque qué difícil sería tener la conciencia de estar cortando algo y además teniendo en consideración todos los traumas que tenemos de nuestro pasado. Simplemente nos incapacitaría a poder funcionar allá afuera. Sería ridículo y sería prácticamente imposible, sería suicida tener todo esto todo el tiempo presente. Entonces, por seguridad, nuestro cerebro, nuestra mente, lo que hace es filtrar en un primer plano las cosas que son importantes para el momento que estamos viviendo y todo lo demás dejarlo de fondo, dejarlo atrás, para que podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, ver un video, escuchar, procesar la información y entre más tengamos como esta presencia consciente de ello, más podemos absorber todo esto. Y si lo demás queda en segundo plano, está bien. Ok, dicho esto, en la parte del consciente nosotros podemos saber que tenemos una relación con alguna persona y que estamos viviendo una situación que todos sabemos que no es buena con esta persona. Tenemos pareja y a veces no nos sentimos tan cómodos con esa persona y no sabemos exactamente por qué. Muchas veces en las relaciones, principalmente en aquellas que ya no son tan buenas para la persona, que son relaciones tóxicas, que traen mucho dolor, mucho sufrimiento y que más allá de proveer a la persona con felicidad, con gozo o con amor, les traen desdicha, desgracia, unas crisis de ansiedad increíblemente grandes y una infelicidad y sufrimiento muy, muy profundos. Sin embargo, no se van o no tienen la capacidad de retirarse de esas relaciones. ¿Qué es lo que hace que una persona que está sufriendo dentro de su relación de pareja, que en la superficie, en la mente, en el consciente, por supuesto que sabe que no es lo mejor que está pasando y que no es lo mejor que está viviendo, no se va o no se puede ir? Es ahí donde tenemos que dar un brinco a la parte del subconsciente. ¿Qué esconde nuestro subconsciente que no nos permite alejarnos de una relación tóxica? Y entonces nos vamos encontrando con situaciones que son sumamente profundas de la persona. Y por ejemplo, para empezar, una persona en el consciente está sufriendo de una relación tóxica y sabe que es una relación tóxica y no tiene idea de cómo irse. Lo que nos encontramos primero es que una parte en el subconsciente, acá abajo, un poco debajo de la superficie, es que su última relación, la relación pasada, fue muy parecida. Fue una relación tóxica donde recibía algunas veces golpes, algunas veces insultos, algunas veces degradación como persona o indiferencia y sufría esta misma situación. ¿Ok? Un poco abajo. Si escarbamos más, nos damos cuenta de que es posible de que esta situación con sus parejas se haya repetido en N cantidad de veces. Un poco más abajo. Debajo de la superficie es donde nos encontramos que la persona tiene una situación o un patrón de conducta, de pensamientos, de emociones que se van fijando en personas que potencialmente pueden dañarla y que relación tras relación se va manifestando de la misma forma. ¿Ok? Dentro de constelaciones familiares, Bert Hellinger le llama a este tipo de situaciones como implicaciones, alianzas o situaciones similares en las cuales no sabemos cómo es que estamos anclados a cosas que nos hacen daño, pero que sin embargo ahí estamos pegados como chinches y no nos podemos desprender aunque hagamos intentos conscientes y voluntarios para que nos vayamos. ¿Ok? Poco a poco vamos viendo que esta situación no solo fue con sus parejas pasadas, sino que también sucedió en su manera de relacionarse con otros miembros de la familia. Por ejemplo, con hermanos, con primos. Y observamos también que esta persona que tiene una relación tóxica, además de haber tenido una relación tóxica con parejas pasadas, también está teniendo una relación tóxica con miembros de su familia. Y es así como poco a poco
está aprendiendo ciertos patrones de conducta, como el insultar, como el agredir verbalmente, como el manipular, chantajear, como el buscar acciones secundarias para protegerse de un entorno que definitivamente está siendo dañino. Si el ambiente es hostil con nosotros, es muy posible que nosotros desarrollemos una actitud hostil ante nuestro ambiente. Y cuando este ambiente es el más cercano a nosotros, con las personas que queremos o que supuestamente nos aman y que sí lo hacen, sin embargo, desde un sitio muy carente y muy doloroso, podemos observar que vamos gestando una forma de funcionar en la vida. Y nos movemos desde ahí y vamos operando desde ahí, y es la única manera que conocemos de relacionarnos con el resto del mundo, a través de este tipo de situaciones. Así que podemos investigar un poco más abajo y descubrimos que la relación entre sus padres, en el nivel más abajo, también fue una relación tóxica en el cual había gritos, golpes, amenazas, chantaje, manipulación y una cantidad de sufrimiento increíblemente grande por parte de las dos personas, sin hacer de lado al hombre o a la mujer. Porque al final del día, si una relación tóxica se mantiene viva, es porque ambas partes están jugando un rol muy específico. ¿Ok? Entonces, también sabemos que si sus padres tenían esta situación, está aprendida por los hijos en la superficie y aprenden a funcionar así, porque fue lo que mamaron en su infancia, fue lo que vivieron, a lo que estuvieron expuestos y fue la manera en la que aprendieron a relacionarse con el mundo. Y conscientemente sabemos que estas situaciones son tóxicas, son dañinas, que no nos traen absolutamente nada bueno para nuestra vida. Sin embargo, no nos alcanza saberlo en la conciencia como para no meternos en ello o como para deshacernos de todo esto y vivir una relación sana, plena y amorosa. No es tan sencillo. Si seguimos investigando, nos daremos cuenta que está la gran posibilidad de que además de sus padres, esta fue la situación con sus abuelos, esta fue la situación con sus bisabuelos y con una serie de generaciones atrás que van dejándonos como una herencia familiar tóxica que no nos deja o no nos permite seguir adelante. Tenemos que darle un clavado a la inconsciencia para saber que muchas de las situaciones profundas que tenemos fueron por cosas que no nos corresponden, que no son de nosotros, pero que por aprendizaje, por herencia familiar o por una estructura larga de traumas y de consecuencias durante mucho tiempo, nos empezamos a ver afectados por ello y que esta situación nos transmite al presente relacionarnos de manera tóxica. Y entonces lo que se busca hacer en Pilares de Sanación es que a través de esta metodología poco a poco vayamos haciendo las inmersiones, poco a poco demos un clavado en la conciencia y traigamos toda esta situación acá arriba. Y poco a poco ir ganando terreno hacia la conciencia, sin juzgarlo, sin saber que es algo malo o negativo, simplemente reconociendo que son cosas de las cuales venimos de algún modo y que ahí están y que nos afectan y que a pesar de que conscientemente de verdad deseamos salir adelante, hay algo que nos jala inconscientemente o subconscientemente a una vida que no es plena, que no es alegre, que no es la felicidad que estamos buscando. Y vamos así generando conexiones hacia la conciencia, hacia el presente, hacia un estado en el cual podemos reconocernos a través de todo lo que ha habido antes de nosotros, nuestras propias parejas pasadas, nuestra propia historia de vida, y cómo todo esto tiene una manifestación en nuestras vidas que nos hace daño, pero que poco a poco, conforme los vamos haciendo conscientes y escuchamos el mensaje que traen consigo, emocional, mental, tal vez algún mensaje más profundo a través de la historia familiar, van perdiendo fuerza y se van desvaneciendo poco a poco. Y el resultado que vamos teniendo a través de cómo se van desvaneciendo por darles luz con nuestra conciencia es que podemos vivir una vida plena sin tener que involucrarnos nuevamente con personas tóxicas o con personas que nos van dañando de algún modo, porque sabemos que tiene que ver más con nosotros
con nuestras ideas, con nuestras concepciones del pasado, con nuestra historia familiar, que con nuestra pareja o la persona que tenemos enfrente. A veces realmente es lo que menos importa, la persona que tienes enfrente. Entonces, el modelo del subconsciente y el consciente nos invita a dar un clavado a todo aquello que tenemos dentro de nosotros para poder darle voz, poder darle luz y darle una inmersión dentro de todas estas emociones, ideas, creencias y sensaciones físicas que se anclan en nuestro cuerpo para poder liberarnos de una vez por todas de ellos y ahora sí empezar a funcionar de manera más óptima y más plena. Cuando una persona empieza a darse estos clavados, sucede básicamente que descubre que no tiene que ver mucho consigo, puede tener la posibilidad de sanar estas heridas, de quitar estos traumas y entonces se da cuenta de que tampoco tiene que estar con una pareja que le resulte tóxica. Muchas personas a través de un proceso profundo de conciencia terminan dejando sus parejas actuales no porque sea una culpa completa de la otra persona, sino porque es lo suficientemente consciente para saber qué quiere en su vida, qué es lo que no quiere, qué es lo que le trae el mayor bienestar de manera profunda, desde una parte más integrada y más profunda, no solo desde la cabeza, sino con todo el cuerpo y las emociones, y sale de esas relaciones. Y entonces poco a poco se va encontrando con relaciones también más sanas. Por eso hay cosas que nos conectan desde el presente con nuestro pasado. Hay heridas que están presentes en el presente, en el aquí y en el ahora, que nos van conectando con nuestro pasado y que tienen esta capacidad de conectarse con ello porque saben que cuando dejamos ir toda esta carga de ideas, de creencias, de herencias, de situaciones de apego, de un dolor muy profundo, de nuestro anclaje al sufrimiento, salimos adelante. Y tan así salimos adelante que una vez que se procesan y se van, se abre un panorama de tierra fértil en el cual podemos nutrir el subconsciente con otra clase de ideas, como una parte de un componente que puede saber que sale adelante de una relación y se sale de ella si es tóxica, y con otra parte que sabe que si busca lo mejor para sí, va a estar bien, y con otra parte que se respeta y que sale de estas relaciones, y con otra parte que se conoce tan bien que su presencia interna y su bienestar interno es más importante que el tener una pareja, que sabe que estar solo está bien, que sabe que puede irse sin dar tanta explicación y sin querer cambiar a la otra persona, porque además de ser imposible no es necesario, que sabe que vale muchísimo sin importar quién esté o quién no esté, que sabe que puede construirse, amarse, respetarse, que sabe que es el centro de su propia existencia y no la persona que tiene enfrente, que si bien puede dar amor y puede compartir muchas cosas plenas y bellas, no necesita de otra persona como interlocutor para poder manifestar todo esto, que si está es desde un sitio de querer compartir y no de necesitar, y así se va completando desde un subconsciente más sólido que aprende que está bien estar bien y está bien sentirnos plenos. El modelo del consciente y el subconsciente nos enseña a cómo hay cosas que no están en nuestra conciencia, no están en el primer plano, que nos pueden estar beneficiando o afectando dependiendo la situación, y que una vez que encontramos cuáles son estas raíces profundas, podemos cambiarlas, podemos saber cuáles son los mensajes tan concisos y tan claros que traen consigo y tener una vida más plena, más alegre, porque está constituido desde las profundidades de nuestro ser y no solo en el pensamiento o en la cabeza consciente. Todas estas cosas no son información que nos enseñen tan continuamente o todos los días, porque la verdad es que no estamos acostumbrados. No es absolutamente nada del otro mundo. Simplemente es algo que no fuimos educados o no fuimos enseñados y que se toman como si fueran cualquier cosa. Sin embargo, es muy importante, ¿ok? Una de las cosas que yo, por ejemplo, puedo identificar dentro de mi subconsciente es que yo no creía que tenía derecho a tener una vida plena,
sabiendo que hay una historia familiar muy grande, por ejemplo, de adicciones. Entonces, para cuando me doy cuenta de que estoy consumiendo, sabiendo lo mal que se veían todos mis parientes, bebedores o drogadictos, fue un golpe muy grande. Es decir, yo tenía por aprendizaje y por un anclaje subconsciente muy potente una predisposición más grande a beber o a consumir sustancias. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, cuando le doy un clavado a mi conciencia y descubro que estas cosas no tienen que ser parte de mí, porque a pesar de que yo sabía que son tóxicas y dañinas, lo estaba haciendo de todas maneras y estaba yendo por un camino que me estaba desgastando tremendamente y estaba mermando con mi salud muy rápido, no estaba desprendiéndome. Entonces, brinco al subconsciente, dejo que mis emociones fluyan, dejo sentir con toda la presencia todas esas ideas secundarias, todo ese anclaje y toda esta profundidad de cosas que no estaban tan claras y ¡pum! Poco a poco empieza la transformación, va cambiando la estructura interna y pues el día de hoy son 7 años sin beber. Una de las partes más importantes para esto es reconocer que debajo de la superficie tenemos cosas que nos están haciendo daño y que son amenazantes y por supuesto que no es algo que queramos tocar, porque verdaderamente duele, porque verdaderamente son dolorosas y traen consigo mucha ansiedad, mucho miedo, mucho sufrimiento. Sin embargo, también sabemos cuál es el precio de no voltearlo a ver, y es operar en nuestra vida desde sitios que no queremos, ir brincando de una relación tóxica a otra relación tóxica, estar siendo despedido constantemente de nuestros empleos, creer que no valemos la pena como seres humanos y muchas situaciones más. Una vez que identificamos estas cosas, es el primer paso para nuestra sanación, identificar todo aquello que nos hace daño, que no es tan claro y que de manera profunda se encuentra escondido ahí, sacarlo a la superficie, darle voz y de ahí sí, meternos con todo nuestro ser a ello para poder sacarlo de una vez por todas. Tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, de limpiar todo esto y una vez que se va, descubrir que definitivamente podemos replicar el proceso de sanación en cualquier situación, ya sea trabajos, ya sea parejas, ya sea algún trauma de la infancia, alguna herida o cualquier situación. Tenemos la capacidad de reconocerlas en nosotros mismos y con ese valor y ese coraje de darles un clavado profundo, vamos a descubrir que al final del día encontrar todo eso es, más allá de una causa de miedo, una fuente de energía potente para nuestra propia sanación y nuestra propia curación.